gracias por este tiempo, Señor. Y Señor, oramos por cada persona en necesidad esta mañana, Señor. Cada persona que se encuentra enfermo, Señor. Oramos sanidad. Oramos, Señor, sabiduría por todos los médicos, toda la comunidad médica, Señor. Todos los líderes del mundo, Señor. Por sabiduría, Señor. Y oramos por un fin a esta crisis. Señor, oramos que mientras estamos en nuestros hogares, que tú hagas una obra en nuestro corazón, Señor Santo. Tú sigues trabajando, Señor, enseñándonos más de tu presencia, de tu gloria, de tu persona, Señor. Y oramos por la predicación de tu palabra, Señor. Que nos toque el corazón y cambie nuestras actitudes y nuestras acciones, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. ¿Qué tal, Iglesia Movimiento? Pastor Timoteo, y estamos continuando en la segunda parte de nuestra serie Plaga, Promesa y Propósito. Y vimos hace 2 semanas cómo Dios empezó a crecer su iglesia en medio de la pandemia que pasó en el Imperio Romano hace más de 2000 años, hace 2000 años en el país de Roma. Pero ahora estamos viendo cómo Dios empieza a reformar su iglesia y a revivir su iglesia. Y estamos en un tiempo cuando estaban las plagas, la plaga bubónica, la peste bubónica como se llama, y era en los años 1500, y era algo horrible que pasó en ese tiempo. La plaga bubónica, la peste bubónica vino desde China por medio de ratas que se subieron al barco en el Medio Oriente y pasó hasta Europa. Y era tan terrible que en medio del siglo XIII hasta el siglo XVI se perdió más de un cuarto de la población de Europa. Hay unos historiadores que dicen que se perdió tal vez 1/3 en ciertas partes de Europa de la población. Era algo horrible que pasó, y en ese tiempo estamos viendo que estaba predicando el gran reformador, el pastor Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Bueno, no tenemos tiempo para explicar todo lo que él hizo, pero eso es el tema de otra predicación. Pero en breve él descubrió de nuevo una verdad, que somos salvos por la gracia, y que no es por nuestras obras que Dios tal vez empezó la obra y nosotros tenemos que mantenernos en la fe. No, Dios había dado la revelación a Martín Lutero que nosotros estamos salvos por su gracia. Dice Efesios 2, 8 al 10, que por la gracia somos salvos, no por nuestras obras, que es la gracia y es un regalo de Dios, y que nos ha hecho para caminar en buenas obras cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Entonces Martín Lutero está liderando la iglesia protestante evangélica, y en ese tiempo estaba peleando contra un sistema de una iglesia que no conocía la palabra de Dios. Y uno de los pasajes favoritos de Martín Lutero era Mateo 7, versículos 24 al 26. Mateo 7, versículos 24 al 26. Y es la parábola de la roca. Y dice la palabra de Dios, Jesús está hablando en esta escritura. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y cuyo la lluvia vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cuyo la lluvia vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbió, y fue grande su ruina. Esta mañana quiero animarnos que edifiquen su casa sobre la roca, que pongan su fe sobre la roca que es Jesucristo. Son las promesas que vemos en su palabra. Jesús estaba enseñando en medio de un ambiente, una cultura donde los líderes religiosos, los fariseos, pensaban que tenían que ganar su salvación, tenían que mantenerse en la gracia y en la presencia de Dios.
Pensaban que su posición los protegía de enfermedad. Pensaban si ellos hacían lo que le agradaba a Dios, que nadie se iba a enfermar. También pensaban muchas veces que la roca, por decir, eran sus propias buenas obras, que los mantenía en buena relación con Dios. Pero la parábola de Jesucristo estaba demostrando al mundo algo muy diferente. Que nosotros estamos fundando nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo. Y algo interesante pasa en ese pasaje. Vemos que algo increíble está pasando. Dice que las olas, dice que los torrentes vienen no simplemente al hombre justo, pero también a todas las personas del mundo. Van a venir los problemas, las dificultades. Y Jesús nos está preguntando, ¿están fundando su hogar, su fe, su familia y su esperanza en la roca, en la esperanza de Jesucristo y sus promesas, su palabra? ¿O están desarrollando su fe sobre la arena, por decir? Algo que no tiene fuerza. Porque dice en Efesios que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y Romanos 1:7 fue la promesa que describió Martín Lutero, que nosotros es por la gracia de Dios y que el hombre justo vivirá por la fe. Martín Lutero, regresando a nuestra historia, estaba enseñando en medio de una cultura donde la Iglesia Católica estaban enseñando que tenían que mantenerse en la fe. Tenían que pagar la iglesia para mantenerse fuera del infierno, para sacar diferentes familiares fuera del infierno. Estaban enseñando si uno simplemente vivía en una forma justa, una forma recta, que nadie nunca se iba a enfermar. Era increíble que aún los sacerdotes, los curas y todas las personas en la Iglesia Católica, mucha gente pensaba que ellos nunca se enfermarían, que tenían una protección divina. Y en ese momento llega la plaga negra, la peste bubónica. Y muchas personas religiosas, muchas personas en la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, Evangélica y en otras fes, las religiones judías, empezaron a morir. Y toda la religión, todo su sistema y su entendimiento del sufrimiento y la esperanza en Dios empezó a derrumbarse. Algo tan horrible era que cuando la peste bubónica empezó a manifestarse en una forma radical en Europa, muchos de los católicos empezaron a correr a las iglesias, a buscar de Dios, a orar, y tenían tanto temor los curas, los sacerdotes, que muchos huyeron de las ciudades y fueron a otras partes de Europa para huir de la plaga. Pero en ese momento vemos a Martín Lutero, y en este instante este hombre de Dios no simplemente tenía la carga de todo un movimiento de la iglesia protestante evangélica, pero él también parecía de salud, tenía problemas de corazón, también parecía de desmayos, tenía muchos padecimientos de su salud. Y en medio de eso, muchos de los historiólogos dicen que era el año más difícil de su vida. Y en medio de ese año apareció la plaga bubónica en su ciudad. Mandó su familia al campo, salieron muchos de los otros líderes de la iglesia cristiana, pero Lutero sentía que necesitaba quedarse en la ciudad para hacer ministrar a todas las personas en esa ciudad. Y en medio de esa situación, muchos de miembros de su iglesia murieron. Muchos líderes de la ciudad empezaron a morir. Hay una historia donde la esposa del gobernador de la ciudad murió en los brazos de Martín Lutero en esa situación. Era tan horrible lo que estaba pasando que en esa situación Martín Lutero entró en una depresión muy grande. Aún teniendo confianza en el Señor, entró en una depresión, estaba rodeado de la muerte. Vio muchas personas que se estaban muriendo en la calle. Él hasta en ese momento abrió su propio hogar, Martín Lutero, para abrir un pequeño hospital. Las otras iglesias cristianas los cambiaron a ser hospitales en la plaga.
Pero entró una depresión muy grande en la vida de Martín Lutero, que escribiendo a una carta a un amigo, dice que sentía que él mismo estaba en el infierno, sabiendo que todavía tenía confianza en Dios. Dice que yo todavía tiemblo cuando empiezo a recordar lo que pasó en esa situación. Pero a través de las oraciones de los santos, Dios empezó a sacar a Martín Lutero de esa situación. Y recuerdan que en ese mismo momento estaba consolando, alentando a familias que habían perdido a sus seres queridos. Estaba orando con diferentes líderes que estaban ayudando a mantener este peste bubónico en este momento. Y por fin, cuando la plaga empezó a disminuir en esa ciudad, Dios empezó a hacer una obra milagrosa, porque algo interesante estaba pasando. Cuando la plaga apareció en Europa, todos estaban buscando respuestas de la Iglesia Católica. Pero su sistema de justicia, de fe, de bendición, no podían mantener el entendimiento de una teología de sufrimiento. Simplemente era una teología de bendición. Pero ¿cómo sufrimos, hermanos, en medio de una situación? ¿Cómo podemos nosotros ministrar en medio con esperanza con lo que está pasando? En medio de esta crisis, cuando empezó a disminuir la plaga bubónica, Martín Lutero escribió un himno muy conocido. En inglés este himno se llama A Mighty Fortress is Our God. La traducción en español es Torre fuerte es nuestro Señor. Y por los que han tal vez estado en la iglesia mucho tiempo o tal vez conocen un poco de la historia, es uno de los himnos más amados de la iglesia cristiana mundialmente. ¿Por qué? Porque habla acerca de cómo Dios es nuestro torre fuerte en medio de la tempestad, no en medio de la dificultad. Dios está con su pueblo. Dice Salmos 46, en lo cual está basado este himno. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Versículo 7 dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Vengan y vean los hechos del Señor, quien ha causado desolación en la tierra. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado desde entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. Y Martín Lutero basó este himno tan conocido en Salmos 46. Y algo interesante que notó después de esta situación con la peste bubónica, la plaga negra que pasó en su ciudad, Martín Lutero dijo algo que siempre vemos en los Salmos y vemos en toda la palabra de Dios, pero específicamente en los Salmos, es que Dios nos llama a meditar en su palabra, orar en su palabra, y tercero, sufrir con la confianza de que Dios todavía es fiel en su palabra. Es interesante que siempre nombra a Martín Lutero que el sufrimiento del pueblo de Dios es lo que hace que nosotros podamos entender de verdad, tener la experiencia de conocer la palabra de Dios. Podemos amar la palabra de Dios, podemos conocerlo, conocer la dulzura, tener un anhelo, conocer el amor y el aliento de la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? Del sufrimiento de lo cual hemos tenido en nuestras vidas. Y Dios en medio no simplemente ministra su palabra cuando estamos sentados en una iglesia o cuando un hermano te dice: amén, hermano, que Dios esté contigo. No, Dios empieza a ministrar su palabra en medio del sufrimiento. Es donde realmente empezamos a tener la experiencia de la verdad de su palabra. Era algo de lo cual Martín Lutero conocía muy bien. Otro pastor que se llama John Piper dijo eso: ¿qué es lo que está haciendo Dios en medio de esta crisis del virus de corona? Dios está demostrando en una forma muy gráfica, en medio del dolor, en medio de la pérdida de mucho, que nosotros no tenemos la seguridad o la satisfacción de las cosas que están en este mundo, sino que nosotros tenemos la libertad de buscar la verdad de la palabra de Dios. Y que aunque pase muchas dificultades, mucho sufrimiento, que al fin de todo, la gracia y la bondad de Dios
están con nosotros a mantenerlos en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre que estamos sintiendo en cada una de nuestras vidas. Pastor, yo no sé lo que va a pasar en mi trabajo. Pastor, yo no sé lo que va a pasar cuando vaya a la escuela a mis niños. Dios, ayúdame. Y en medio de ese sufrimiento, la gloria y la hermosura de nuestro Señor se demuestra. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a aprender que la gracia y su palabra son más bellos y lo necesitamos más profundamente en nuestras vidas. Entonces, amigos, hermanos, Dios hizo algo grande. Vimos cómo Dios empezó a evangelizar y a cambiar el mundo romano hace 2 semanas. Pero ahora, en la Reforma, en los años 1500, Dios usó una plaga para reformar y para renovar la iglesia, sacarlos de muchas tradiciones, muchas creencias que no eran correctas. En medio de la plaga, la iglesia católica huyó. Pero en medio de la plaga, Martín Lutero y los otros pastores y evangélicos y cristianos estaban con el pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Mira, hermanos, la cosa más importante no solamente es tener una teología de bendición. Dios trae bendición, la palabra de Dios nos bendice en muchas formas, pero también necesitamos una teología, es decir, un entendimiento de cómo Dios usa el sufrimiento para crecer al cristiano. Y quiero animarnos esta mañana que Dios está con nosotros, Dios está en medio de esta crisis. Y en la misma forma que Dios estuvo con el salmista en Salmos 46, estaba con el pueblo de Dios en ese tiempo. Y en la misma forma que estaba con Martín Lutero en el siglo 1500, y Dios lo usó para crecer su iglesia, Dios está haciendo lo mismo hoy. Miles de personas van a venir a los pies de Jesucristo. Miles están buscando a Dios. Y yo sé lo que están diciendo. Sí, pero pastor, muchos dicen, ¿cómo puede Dios permitir esto? ¿Y cómo Dios puede permitir eso? Y hay buenas respuestas para esas preguntas. Pero muchos están preguntando, tal vez este es el fin del mundo. Dice Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra de Dios, por medio de las palabras mismas de Jesucristo, que hasta que el evangelio sea predicado por todo el mundo, no vendrá el fin. Hermanos, hay muchas amistades, tus vecinos, muchos familiares que todavía no conocen a Cristo. Y el fin no vendrá hasta que todos puedan escuchar el evangelio. No sabemos exactamente cómo podemos entender eso, pero tenemos la confianza que aunque estamos en los últimos días, que empezó con la venida de Jesucristo, que Dios está cumpliendo en la gran comisión de trayendo muchos a los pies de Jesucristo. Entonces, ánimos, hermanos, tengan la promesa de Dios y sepan que no simplemente es orando la palabra, meditando la palabra, pero es sufriendo con la confianza que Dios es fiel a su palabra, que nosotros podemos saber lo que está haciendo el Señor en estos momentos. Está creciendo y está reformando y está renovando su iglesia. Oren conmigo, Padre Santo. Te damos gracias por Salmos 46, por Mateos capítulo 7, que estamos fundados en la roca que es Jesucristo y sus promesas y la verdad. Y Señor, tú simplemente nos llamas no solamente a creerlo, pero vivirlo en medio del dolor, sabiendo que vamos a tener un mayor gozo, un mayor conocimiento, un mayor anhelo por la verdad, por lo que estás haciendo en este mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y sepan que Dios es su torre fuerte en medio de esta plaga.